Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCI. Internacional. Transporte marítimo. El coste del transporte en barco de un contenedor desde Shanghái a Los Ángeles se ha desplomado hasta los $4.200, muy lejos de los $12.500 registrados hace un año. El índice Baltic Dry, que mide el precio de carga a granel en 20 rutas marítimas, se sitúa en torno a los $1.700, un descenso cercano al 70% respecto a los valores de 2021. La agencia de calificación Standard & Poor's estima que los precios podrían descender entre un 20 y un 30% más en los próximos trimestres. Se espera así que el coste del transporte marítimo se sitúe próximamente en valores similares a los anteriores a la pandemia. Este comportamiento obedece especialmente a la desaceleración del comercio mundial de mercancías, lastrado por el aumento generalizado de la inflación y el endurecimiento de la política monetaria en buena parte de las economías. El descenso de los precios ha estado acompañado de una menor congestión portuaria, uno de los principales cuellos de botella que han obstaculizado la actividad económica desde el pasado año. Se espera que la tensión en las terminales marítimas continúe suavizándose en los próximos meses, como consecuencia del comportamiento más débil de lo previsto de la economía mundial. Latinoamérica. Argentina, segunda revisión del acuerdo con el FMI. El Fondo Monetario Internacional ha anunciado la aprobación de la segunda revisión del acuerdo suscrito con Argentina. Faltaría tan solo la aprobación del directorio ejecutivo de la institución, que se espera que se reúna en las próximas semanas, lo que permitirá el desembolso de unos $4.000 millones. El FMI ha señalado que la mayoría de los objetivos del programa cuantitativo hasta finales de junio se cumplieron, con la excepción de la acumulación de reservas internacionales netas. A pesar de ello, considera que prácticamente ha cumplido esta meta, ya que faltó una pequeña cuantía que achaca principalmente a un crecimiento del volumen de importaciones superior al programado y demoras en el apoyo oficial externo. Se ha acordado que los objetivos establecidos en la aprobación del acuerdo permanezcan sin cambios hasta 2023 y que los ejes continúen siendo la mejora de la salud de las finanzas públicas y la acumulación de las reservas. Como se recordará, el programa prevé el cumplimiento de un objetivo de déficit primario del 2,5% del PIB este año y del 1,9% en 2023. Las previsiones de crecimiento también se mantienen sin cambios, un 4% este año para moderarse a partir de 2023 hasta el 2%. La institución ha alabado el trabajo del equipo de Sergio Massa, ministro de Economía, por los pasos dados para estabilizar los mercados y revertir un escenario de alta volatilidad. Massa tomó posesión del cargo el 3 de agosto como sustituto de Silvina Batakis, que apenas duró 3 semanas como ministra en medio de fuertes divisiones en la coalición gobernante entre el kirchnerismo, liderado por la vicepresidenta Cristina Fernández, y el sector del peronismo, alineado con el presidente Alberto Fernández. Y aunque el próximo desembolso de fondos sea una buena noticia, todo apunta a que el deterioro de la situación socioeconómica y las elecciones de 2023 van a complicar el cumplimiento de los objetivos del fondo el próximo año en un país con un clima político cada vez más inestable. Colombia y Venezuela. Reapertura de fronteras. Gustavo Petro anunció que el 26 de septiembre se abrirá la frontera entre Colombia y Venezuela, confirmando el compromiso de su gobierno por restablecer las relaciones de hermandad. Con estas palabras, el presidente de Colombia notificaba otro paso más en la normalización gradual de las relaciones entre ambos países tras años de diferencias irreconciliables durante el gobierno de Iván Duque. La reapertura de la frontera se inició formalmente con un acto protocolario en el Puente Internacional Simón Bolívar, que hasta ahora solo permitía el tránsito de personas durante algunos horarios. A partir de este lunes, la frontera vuelve a estar 100% abierta para el paso de vehículos particulares y de carga, lo que pone fin a 7 años de cierres y bloqueos entre Colombia y Venezuela. Se espera que los vuelos directos entre ambos países se reanuden en los próximos días. Una nueva etapa en las relaciones bilaterales. El pasado 28 de agosto, el embajador de Colombia en Venezuela visitó el país para restablecer las relaciones bilaterales, tanto diplomáticas como comerciales. La presencia de grupos armados que operan y se enfrentan en ambos lados de la frontera, los flujos migratorios a causa de la crisis humanitaria en el país vecino y el proceso de paz van a marcar la agenda bilateral en el corto plazo. El ejecutivo de Petro tiene un interés particular en que Caracas sea parte activa de la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, con una presencia constructiva muy parecida a lo que hizo Santos con Hugo Chávez en la época de la negociación con las FARC.
El gobierno de Petro ha dado un giro de 180 grados en el tratamiento de las relaciones con Venezuela, Cuba y Nicaragua, que se encontraban muy maltrechas tras la hostilidad que caracterizó al periodo de Iván Duque. Esto supone un gran desafío diplomático, teniendo en cuenta que la comunidad internacional vigila con lupa esos regímenes por violación de los derechos humanos. Ecuador y China. Acuerdo de reestructuración de deuda. El gobierno de Ecuador anunció el pasado 19 de septiembre que había alcanzado acuerdos con el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación para reestructurar la deuda por valor de 1.395 y 1.832 millones de dólares respectivamente. En virtud de los mismos, se extiende el vencimiento de los préstamos y se reducen las tasas de interés y la amortización. Además, se suspenden todas las amortizaciones de las líneas comerciales de Eximbank durante 6 meses. El acuerdo también permitirá liberar parte del petróleo que Petroecuador tenía comprometido con Petrochina entre 2022 y 2023 al ampliar los plazos de entrega y pactar que se coloque a precio de mercado. Por último, se incluye una extensión de 3 años en la fecha de vencimiento de todos los instrumentos de financiación pendientes con China. Esto supone un alivio de la deuda de 1.400 millones de dólares hasta 2025, un verdadero balón de oxígeno para el presidente Lasso, que se encuentra en plenas negociaciones con los líderes de las protestas indígenas. Recordemos que los manifestantes paralizaron el país en junio por el aumento de los precios del combustible y los alimentos, y sus demandas incluyen un mayor gasto en programas sociales. Asia. China. El Banco Central intenta frenar la depreciación del yuan. El Banco Central de China restablecerá a partir del 28 de septiembre los requerimientos de reservas por riesgo de tipo de cambio para algunos contratos a plazo hasta el 20%, tras eliminar este requisito en octubre de 2020. La intención de la medida es encarecer las posiciones cortas en yuanes y frenar así la fuerte presión vendedora sobre la moneda. A pesar del anuncio, el yuan sigue cotizando en mínimos del año, lo que supone una caída del 12% desde febrero. La fuerte desaceleración del crecimiento, la subida de tipos de la Reserva Federal y las tensiones diplomáticas centradas en Taiwán seguirán pesando en la cotización del tipo de cambio. Nepal. Crisis constitucional antes de las elecciones. El presidente Bidya Devi Bhandari, que no ostenta un poder ejecutivo, se ha negado a firmar el proyecto de ley de ciudadanía aprobado ya 2 veces en el legislativo, provocando una crisis constitucional. Bhandari devolvió el proyecto a la Cámara para su reconsideración en agosto, como tiene derecho a hacerlo según la Constitución. La Cámara y la Asamblea aprobaron nuevamente la legislación sin hacer ningún cambio. Se esperaba que Bhandari lo respaldase, alegando que va en contra de ciertas disposiciones constitucionales. Sin embargo, la Constitución no permite que el presidente, que tiene un poder ceremonial, se niegue a certificar un proyecto de ley aprobado por segunda vez en el Parlamento. Bhandari es aliado del opositor Partido Comunista de Nepal, que se opuso al proyecto de ley y que luchará por llegar al gobierno en las elecciones que se celebran el próximo 20 de noviembre, lo que provocará que la campaña electoral sea aún más intensa. El asunto, que probablemente terminará ante la Corte Suprema, hará que los comicios adopten un tono más confrontativo. Pakistán. Petición de alivio de la deuda y tensiones políticas. El primer ministro Shehbaz Sharif hizo un llamamiento a la solidaridad internacional a la vista del daño causado por las inundaciones. Sharif señala directamente a los acreedores y afirma que, dada la gran escala y extensión de la destrucción causada, los países ricos deberían considerar aliviar la deuda de Pakistán para que pueda ponerse en pie. Estas declaraciones son un reconocimiento de que, a pesar de recibir el apoyo del FMI este verano, con la reanudación y ampliación del acuerdo que permitió liberar un tramo de 1.200 millones de dólares, el país necesita de forma inmediata más apoyo financiero para hacer frente al pago de la deuda externa. Por otra parte, en el frente político, el ex primer ministro Imran Khan anunció una nueva campaña de protesta contra el gobierno con el objetivo de obligar al primer ministro Sharif a convocar elecciones anticipadas. Las tensiones aumentarán a medida que avance la nueva campaña de protesta, con un riesgo considerable de violencia entre los manifestantes y el personal de seguridad. Europa del Este CEI. Serbia, en busca de financiación. Serbia es uno de los países de la Europa emergente que más está acusando el cambio de tono de la política monetaria del Banco Central Europeo
y el deterioro de las perspectivas económicas de la eurozona. Las autoridades están encontrando serias dificultades para encontrar fuentes de financiación y cumplir con sus obligaciones de pago. De esta forma, hace algo más de una semana se celebraron reuniones preliminares con el FMI para discutir la posibilidad de llegar a un acuerdo stand-by. En paralelo, tras una visita oficial del presidente serbio Aleksandar Vučić a Abu Dhabi, las autoridades emiratíes ofrecieron un préstamo por valor de $1.000 millones a un tipo de interés del 3%. Estas condiciones son mucho más favorables que en los mercados internacionales, donde la rentabilidad de los bonos serbios se sitúa alrededor del 6%. Para las autoridades, este incremento de los costes, además de ser fruto del endurecimiento de las condiciones de financiación, es una forma de penalizar más duramente al país por no haber adoptado sanciones contra Rusia, tradicionalmente aliado de Belgrado. Ucrania y Rusia. Movilización parcial. El presidente ruso Vladimir Putin anunció el pasado 21 de septiembre la movilización parcial de la población para combatir en Ucrania, una medida con la que pretendía reclutar a 300.000 reservistas. En paralelo, las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, todas ocupadas por las tropas rusas, anunciaban la celebración de referéndums de autodeterminación para formar parte de la Federación de Rusia. En teoría, el refuerzo de las tropas rusas permitirá a Moscú asegurar las nuevas fronteras una vez Rusia se anexione las regiones ocupadas. De esta forma, si Ucrania continuase intentando recuperar las regiones ocupadas por Rusia, Moscú lo podría considerar un ataque contra el propio territorio ruso y elevar el conflicto a otros niveles, e incluso se baraja la opción nuclear, pese a que actualmente la situación se aleja mucho de este escenario. Sin embargo, la movilización de los reservistas no va a solucionar gran parte de los problemas que ha tenido Rusia en estos más de 6 meses de conflicto. Sí que ha contribuido, en cambio, a elevar el descontento popular en este país, donde se han registrado manifestaciones en contra de la guerra, además de ataques contra los centros de reclutamiento, y se han colapsado los pasos fronterizos con Georgia y Finlandia. Norte de África, Oriente Medio. Oriente Medio. Endurecimiento de la política monetaria. Tan solo unas horas después de que la Reserva Federal de Estados Unidos aumentase el tipo de interés en 75 puntos básicos, los países integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo acordaron adoptar un movimiento similar. En concreto, los bancos centrales de Arabia Saudí, Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos incrementaron los tipos oficiales un 0,75%. Por su parte, la institución monetaria de Kuwait aumentó las tasas de interés en 25 puntos básicos. La adopción de una política similar a la de la Fed responde al objetivo de evitar tensiones en el sistema cambiario, donde las monedas de los distintos estados del Consejo están vinculadas al dólar estadounidense, a excepción de la de Kuwait. Cabe esperar que esta estrategia se mantenga en el caso de que la autoridad monetaria estadounidense realice nuevas subidas en los próximos meses. Además, el impacto del endurecimiento de los tipos oficiales en el comportamiento de las economías del Golfo Pérsico será muy limitado. La crisis energética a la que se enfrenta buena parte de los países occidentales dibuja un escenario muy favorable para los países exportadores de hidrocarburos, los principales ganadores de la actual coyuntura. El extraordinario aumento de los ingresos procedentes de la venta del petróleo y del gas otorga a las economías del Consejo margen más que suficiente para adoptar medidas que amortigüen el impacto del aumento de los tipos de interés. Irán. Las protestas se extienden por todo el país. La muerte de la joven Mahsa Amini, de 22 años, como consecuencia de las lesiones y heridas sufridas durante los 3 días de arresto por no llevar bien puesto el velo, ha desatado la mayor ola de protestas sociales en Irán desde el año 2019. A lo largo del país se han extendido en la última semana multitudinarias manifestaciones, en muchos casos lideradas por mujeres que defienden el lema Mujer, Vida, Libertad, en un acto de protesta contra las estrictas leyes impuestas tras la Revolución Islámica del año 79. Se han multiplicado los vídeos de mujeres cortándose el pelo o quemando sus hijabs durante las movilizaciones, un acto penado por las leyes del país. Al rechazo por la brutalidad de la policía de la moral se ha unido el descontento de parte de la población
por el continuo deterioro de las condiciones de vida, escenificado en el desplome del 70% del PIB per cápita en la última década. De momento, las autoridades iraníes están repitiendo el mismo guión utilizado durante las revueltas de 2019. El oficialismo asegura que el estallido social responde a una maniobra de los países extranjeros y ha movilizado a sus seguidores para neutralizar las protestas, entre ellos a los Beisiks, fuerzas paramilitares iraníes fundadas por el ayatolá Khomeini, que están reprimiendo con extrema violencia las manifestaciones. Asimismo, las fuerzas de seguridad han clausurado Internet para restringir el acceso de la población a la información y han arrestado a decenas de periodistas, entre ellos a Niloufar Hamedi, la primera en informar del asesinato de Mahsa Amini. Se calcula que más de 40 personas han fallecido durante las movilizaciones en la última semana, entre ellos Hadis Nasafi, después de recibir numerosos disparos efectuados por las fuerzas de seguridad. Nasafi se había convertido en uno de los símbolos de las revueltas después de que se viralizase un vídeo en el que la joven de 22 años se recogía el pelo en una coleta durante una protesta, un gesto castigado por la legislación iraní. Túnez, aumento de la inflación y escasez de alimentos. Cientos de tunecinos se han manifestado el pasado 25 de septiembre en protesta por el notable deterioro de la economía. El descontento de la población se ha acentuado tras la decisión del gobierno del presidente Kais Saied de incrementar un 14% el precio de las bombonas de gas, el primer aumento desde hace 12 años. El Ejecutivo ha acordado además recortar el subsidio a los carburantes, una medida encaminada a favorecer las negociaciones de un programa de asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional. Al encarecimiento de los precios se suma la creciente escasez de alimentos básicos como el arroz, el aceite, la leche y la mantequilla, un problema escenificado en un vídeo que se ha hecho popular en los últimos días en las redes sociales, en el que decenas de clientes se pelean en un mercado por obtener un paquete de azúcar. En este contexto, muchos jóvenes bloquearon las calles del suburbio de Mornag en la capital. El país del norte de África atraviesa desde hace años una delicada crisis financiera lastrada por la frágil posición del sector público con una deuda al 85% del PIB. En este contexto, la firma de un acuerdo con el FMI constituye una de las pocas opciones de las autoridades para financiar los desequilibrios. África subsahariana. CEDEAO, Guinea y Mali. Tono suave de las sanciones. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO, ha acordado imponer sanciones progresivas a la Junta de Guinea y enviar una delegación a Mali. La semana pasada se celebró una sesión extraordinaria del bloque regional a puerta cerrada en Nueva York, donde se reunían los jefes de Estado con motivo de la Asamblea General de la ONU. Las sanciones responden a las continuas demoras de la Junta, tras un año en el poder, a la hora de trazar un claro proceso de transición hacia un gobierno constitucional. La Junta se ha comprometido únicamente con un largo plazo de 3 años. Aunque todavía no se ha decidido los detalles de la naturaleza de las sanciones, se publicará una lista de personas contra las cuales se va a aplicar de manera gradual. Por otra parte, en la reunión también se acordó enviar una delegación oficial a Mali, que incluirá a los presidentes de Ghana, Senegal y Togo, para discutir la negativa de su junta a liberar a los 46 soldados marfileños que tiene detenidos. OCDE. Estados Unidos. El sistema de Reserva Federal vuelve a pisar el acelerador. La Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos 75 puntos básicos hasta situarlos en el 3,25%, su nivel más alto desde 2008. Es la tercera subida consecutiva de este calibre, la quinta en lo que va de año, y se cree que no será la última. Previsiblemente, la institución, presidida por Jerome Powell, aplicará 2 subidas más hasta dejar los tipos por encima del 4%, con el objetivo de aplacar las presiones inflacionistas. De hecho, tras conocerse el mal dato de inflación del pasado mes de agosto, que fue del 8,3, 2 décimas por encima de lo que se esperaba, no había dudas respecto a una respuesta contundente por parte de la Fed. La institución también ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento que se habían quedado desactualizadas desde el pasado mes de junio. Ahora prevé que la economía estadounidense apenas crezca un 0,2% este año, frente al 1,7% que contemplaba en junio. Además, eleva la previsión de la tasa de paro hasta el 3,8% y la de la inflación hasta el 5,4% de media en 2022. Para 2023 también rebaja las previsiones de crecimiento
y estima que el nivel de precios se va a mantener en el 2,8%, aún por encima del objetivo del 2% de la institución. Todo apunta a que la época del dinero barato ha llegado a su fin. Unión Europea. Italia. La ultraderecha como primera fuerza política. Tal y como anticipaban todas las encuestas, la formación ultraderechista Hermanos de Italia se ha impuesto con más del 26% de los votos en las elecciones celebradas el pasado domingo día 25 de septiembre. Este es el mejor resultado electoral en la historia del partido que lidera Giorgia Meloni, que ha multiplicado por 6 los resultados obtenidos en las elecciones de 2018. Previsiblemente, el presidente de la República, Sergio Mattarella, encargará a la líder ultraderechista la formación de gobierno con las otras derechas, Forza Italia de Berlusconi y la agrupación ultra de la Liga, liderada por Matteo Salvini, que es el principal damnificado por el ascenso de Meloni. La abstención fue la gran protagonista de la cita electoral, ya que cerca del 40% de la población, llamada a elegir al nuevo primer ministro italiano, decidió quedarse en casa. Se pone fin así a una campaña marcada por la apatía y el desinterés ciudadano que se inició tras el colapso del gobierno de unidad nacional de Mario Draghi. Que la formación Hermanos de Italia, con vínculos posfascistas, fuese excluida del ejecutivo de Draghi ha beneficiado el discurso rupturista de Meloni, la que podría convertirse en la primera mujer en ostentar el cargo de primera ministra de Italia, defiende una agenda ultraconservadora en contra del aborto y que atenta contra derechos de las minorías LGTBI. De cara al exterior, Meloni apoya las ideas atlantistas, pero critica la cesión de competencias a Bruselas. No obstante, Italia va a recibir en los próximos años fondos europeos del Next Generation equivalentes al 12% del PIB italiano, por lo que previsiblemente mantendrá los compromisos adquiridos por